versículo 12. Amén. Deuteronomio, versículo 10, 12. 10, capítulo 12. Versículo 10, capítulo 12. El Deuteronomio es el cuarto libro de la ley. Empezando de Génesis al cuarto libro. Dios les ayude, amén. Amén. Puesto en pie damos lectura a la poderosa palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús, amén. Dice, tiene por título lo que Dios exige. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo os prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres agradó Jehová para amarlos, escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no donde cae vuestra cerviz. Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste de la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, y seguirás por su nombre y jurarás. Más el objeto de tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho con estas cosas grandes y temibles ante tus ojos han visto. Son 70 personas, descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. El Señor abre misericordia en nuestra vida. Ciertamente es de la palabra de Dios que Dios, ¿no es cierto?, dio a su siervo años de años atrás, pero es lo que hoy también le exige al pueblo de Dios. Sabemos que Dios tiene los 10 mandamientos, pero eso lo redujo, pero no dejando fuera ninguno de los otros 10, de los otros 8, porque dice su palabra que Él solamente dice, lo redujo. Amarás al Señor con toda la fuerza de tu corazón, de tu alma, de tu mente, ¿no es cierto?, con todo nuestro ser. Y amarás al prójimo como a ti mismo, y ahí están los grabados los 10 mandamientos. Entonces no los borró, solamente los redujo en dos palabras. Amarás a Dios, porque si usted ama a Dios no va a matar, no va a aborrecer a su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted ama a su prójimo, también va a cumplir la ley de Dios. Y eso es lo que Dios nos manda y nos exige, que nosotros le amemos a Él por sobre todas las cosas, que Él sea lo primero en nuestra vida. Por eso Dios dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido, todo lo demás será añadido. Mi hermana, le pido un favor de entregar a la hermanita su bolsita, hermana Sandra. ¿Qué le bendiga, hermanita? Buenos días, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor le bendiga a mi hermana Sandra. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que al amar a Dios nosotros vamos a buscar su reino. Dice, buscar su reino. Ya, este es el reino de Dios. ¿Qué hacemos con el reino de Dios? Dios nos pide muchas cosas, en una sola palabra o en dos palabras, en sus 2 mandamientos, pero ¿qué yo hago? ¿Qué usted hace con el reino de Dios? Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a comer, a servirnos la palabra, ¿no es cierto? Dios empieza a alimentarnos, a enseñarnos, para que después esa palabra, ¿no es cierto?, nosotros la demos a otro, para que podamos producir, porque las ovejas producen. ¿Eh? No es para que nosotros nos seamos engordados y no demos nada más y a veces hasta arrepentemos. No, esta palabra Dios nos da a nosotros para que se la sembremos en otro y también a la vez obedezcamos su palabra. Siempre digo lo mismo, la palabra de Dios dice que hay que orar, que hay que temer a Dios, que hay que buscarle, que hay que alabar a Dios, pero más que todo hay que obedecer su palabra. Porque muchos predican, muchos oran, muchos predican, muchos alaban, pero ¿quién obedece la palabra? Ahí caemos todos. Ahí caemos reo todo, porque lo que quiere Dios es que obedezcamos su palabra. Y obedeciendo su palabra gozaremos de la rica bendición que Dios tiene para nosotros. Tiene muchas promesas en su palabra. Pero acá en el título no dice lo que el hombre exige, dice lo que Dios exige de su pueblo. Bendito Dios para siempre.
Dios pide, hermanos amados, que nosotros le temamos. Cuando nosotros tememos a Dios, nosotros no hacemos nada malo, al contrario, nos conducimos como debemos. En el temor de Dios amamos a nuestros hermanos, nos perdonamos, ayudamos, nos protegimos, oramos los unos por los otros, nos soportamos. Dios nos ayude, hermanos amados, amén. Dios nos ayude. Él quiere que guardemos su mandamiento. Él lo puso de eternidad a eternidad. Dice Jehová Dios que hizo los cielos, que es temible. Amado, a veces nosotros no temimos a Dios. A veces nosotros tomamos las cosas de Dios ligeramente, pero nosotros tenemos que tomar el peso de lo que es la palabra de Dios, porque de Dios proviene todo el bien para nosotros. Nosotros no le servimos al siervo, no le servimos al hermano, no servimos al líder, nosotros le servimos al Señor. Amén. Dios nos ayude. Muchas veces, como mi hermana luchaba dentro de su coordinación, de poder romper los cielos, de poder romper que usted pueda recibir, pero ¿sabe? El problema no es el problema que aquí en esta iglesia suceda algo, no es el problema que hay un bloqueo, el problema es su vida y la mía. Amén. Usted tiene vallas dentro de usted. Yo tengo vallas. Si yo no siento, porque yo no rompo. Nosotros tenemos que obedecer esta palabra. Y cuando esta palabra venga a ser la fuente de vida de nosotros, solo van a caer. Los demonios van a huir. Y se lo compruebo bíblicamente. Dice la palabra: someteos a Dios, resistir al diablo. En Santiago sale. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y el diablo irá de vosotros. Pero muchos dicen: no, si en el nombre de Jesús hay que resistir al diablo. En el nombre de Jesús te resisto. En el nombre de Jesús tienes que huir. Y el diablo huirá, los huirá. ¿Por qué? Porque olvidamos lo primero, que sometemos pues a Dios. Cuando nosotros nos sometamos a Dios, recién vamos a tener poder, autoridad para que el diablo huya. Y a lo mejor no va a tener ni que reprenderlo, porque lo usted predicar y accionar esta palabra en su vida, el diablo solito va a huir. En el nombre de Jesucristo. Hermano, Dios nos ayude para poder comprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? ¿Cuál es el estanque? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es la dificultad que nosotros tenemos para acercarnos a Dios? Unos a otros nos echamos la culpa. Unos a otros ponemos cualquier obstáculo cuando uno se disculpa. Cualquier disculpa. Pero ¿sabe qué? Que Dios quiere que nos animemos a nosotros mismos. Que nosotros nos animemos. Yo me acuerdo cuando, años atrás, cuando no pasaba pandemia ni nada, hermanos, Dios convertía a la gente y corríamos por las calles, no le importaba guau, el niño, íbamos con los niños colgando, uno acá, otro allá, pero igual salíamos. Igual, los hijos no son obstáculos para servir a Dios. No hay obstáculo para servir a Dios. Lo que pasa es que hay un orden. Cuando hay amor a la obra de Dios, cuando hay amor a Dios, uno rompe los esquemas. Rompe y feliz recibe esa gracia de Dios, ese poder del Señor, esa bendición del cielo, empieza a fluir en nosotros y empezamos a sentirnos poderosos en Dios, agradecidos de Dios, porque sentimos su presencia y esa fuente que recién cantábamos empieza a fluir en nosotros, porque rompemos los esquemas en el Señor. Pero no somos nosotros, es Dios que está. Amén. Porque su palabra es la que está obrando en nosotros, porque su palabra es la que estamos obedeciendo, porque el Dios de los cielos es fiel. Oigan, en esta tierra hay muchos patrones y a veces algunos quedan debiendo y otros pagan. Amén. Pero esta es una empresa divina. Esta es una empresa divina, está el reino de Dios. Nosotros al Señor le trabajamos y Él no deja de pagarnos. Pero nosotros no lo trabajamos por un pago, lo trabajamos por agradecimiento a lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que sigue haciendo y lo que hará. Pero somos confiados, tenemos la receta, tenemos la instrucción, tenemos la palabra, somos gente de reino, gente de palabra, no hay ninguna ignorancia. Todos sabemos la palabra de Dios, todos sabemos porque Dios nos guía. Son 7 años que ha habido infusión por un predicador, por otro, que Dios nos habla, que golpea la puerta de nuestro corazón, que Él golpea como el martillo en la palabra. Golpea un día, golpea otra, pero llega el momento que quiebra esa vida. Y ahí viene el problema, viene la enfermedad. Si no vienes corriendo, Dios empieza a apretar y bien llegamos con la. Y ahí llegamos, hermano, pero somos confiados. Nos falta cabeza para pensar que mejor es venir a Dios corriendo, agradecido, y no esperar
que Dios permita que el diablo nos hiera, porque Dios no lo quiere el diablo, Dios lo permite porque aún es el diablo a favor de nuestra vida, porque Dios quiere salvarnos, quiere bendecirnos, quiere hacer maravillas y cosas con nosotros. Y si bien Dios los materiales los bendice, pero los espirituales es la bendición más grande que podemos tener. Porque hay gente que tiene casa, que tiene carro, que tiene trabajo, que tiene opulencia, que tiene fábrica, cosas, pero su vida está vacía, está triste, no tiene la bendición de Dios en su vida. Porque su espíritu, su alma sufre, llora. Hay enfermedades, hay tristeza en su alma, en sus hogares, en sus vidas. Hay cuantas calamidades muchas veces. Dios nos ayuda, hermanos amados, para buscar el reino de Dios y su justicia. Y ver que Dios exige que nosotros le amemos con todo el corazón. Si nosotros la amamos con todo el corazón, estaremos en los medios de gracia, estaremos predicando su palabra, estaremos escuchando mensajes, recibiremos con gozo cuando nos toca nosotros predicar y coordinar. Hermanos, la mies es mucho más falta de los obreros. Dios ha abierto esta puerta hace 7 años atrás, y la mies es mucho más falta de los obreros. Y algunos son propios, y algunos son temerosos, no quieren tomar. Porque a veces no es porque ellos teman, ¿sabe por qué? Porque sus vidas son reflejadas a la luz de la palabra. No, yo no tomo púlpito, ¿sabe por qué? Porque esta palabra usted le habla, esta palabra le descubre el pecado o el camino malo que está siguiendo. Usted dice, no estoy preparado, claro. No está preparado porque todavía no ha alineado su vida a la palabra de Dios. Por eso Dios nos ayuda, hermanos amados. Dios nos ha escogido para su reino amado. Entre tanta familia del mundo nos cogió a nosotros. Nos cogió a nosotros, hermanos, para recibir la bendición tan grande de Dios, para poder anunciar el reino del Señor. Y este mundo está a punto de terminar, hermanos. Está a punto de terminar. Hace poquito, dentro de las cosas privadas entre pastores, me llegó que Estados Unidos, unas bolsas cayeron y está casi a punto de ese país de sucumbir, porque la economía cayó total, y de ahí viene todo para acá, hermanos. Entonces Dios nos ayude, estamos en tiempo final, ¿y qué hacemos? Hermano, cuando uno está enfermo, cuando está condenado a muerte, que lo que hace es corre por su vida, escapa, ¿no es cierto? Busca, llora, cama, ama a su enemigo, y nosotros estamos a punto de partir, hermanos. Qué tristeza por nuestros familiares, qué tristeza por su pueblo. ¿Cuánto van a quedar acá, hermanos? Dios tenga misericordia, el Señor nos despierte, haga conciencia. Esto no es un juego, esto no es un cuento, es una realidad. El Cristo está a punto de venir a buscar a su pueblo. Una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Y cuán arrugada está la novia del Señor? Cuántas cosas que hay que despojarse, pero nosotros cuidémonos. Nosotros veamos nuestra vida, que lo demanden como quieran, pero nosotros guardémonos para Dios. Vivamos en santidad, en amor, en pureza, perdonando a nuestra familia, a nuestros hermanos, teniendo clemencia del que nos ofende. Yo le decía a una hermana hace poco que cuando hay dos que pelean, uno se corre y no hay pelea. Y eso hay que aprenderlo, hermano. Dios nos ayude. El Señor obre misericordia, el Señor ponga en su vida ese deseo de buscarle, de agradarle y de buscar, de estar en medio de estos medios de gracia. Porque así la bendición de Dios va a estar en su vida, al obedecer su palabra. El tiempo es difícil, queda poco tiempo, hermanos, pero dentro de los pocos recursos nosotros podemos unirnos y seguir adelante, anunciando el reino de Dios. Dios, en el tiempo de Dios, si usted puede leer la palabra de Dios en diferentes situaciones que los discípulos, los patriarcas, los profetas tuvieron, los apóstoles, usted puede ver que nunca Dios vivió con grandes números. A veces eran pocos, pero Dios traía victoria en su vida porque Él estaba en medio de la guerra. Él es el que da la ganancia a su pueblo. Él es el que bendice a su pueblo. El que le da la victoria es el Señor. Esta guerra no es de nosotros, es de Dios. Amén. Y Dios va primero. Así que, hermanos amados, estamos en una guerra entre el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Si usted no está en el reino de las tinieblas, está en el reino de la luz. Si no está en el reino de la luz, está en el reino de las tinieblas. Tan simple como eso. Salvación, maldición. Bendición, perdición. Dios nos ayude. El Señor haga reflexionar. No venir a la iglesia a escuchar la palabra solamente. No, hay que trabajar en el reino de Dios. El Señor nos bendiga, mi hermano. Dios nos ayude a poder nosotros ponernos en la brecha. Porque nosotros queremos y exigimos muchas cosas de Dios, pero Dios exige cosas de nosotros y nosotros no cumplimos. Tan solo predicar su palabra.
Tan solo no se podía anunciar el reino de Dios. Pero estamos en nuestras casas, por eso dice una parte ahí, no sé si es segunda de Tesalonicenses, primera de... no, sale en el Antiguo Testamento, donde dice: las vacas de Basán están en sus hogares, atesoradas, con opulencia, pero ¿y cómo están las casas de Dios? Yo no sé. Señor, abre misericordia. Este es un mensaje del Señor, hacernos conciencia en nuestra vida. Yo me quiero ir con el Señor. Amén. Yo quiero que usted también quiera irse con el Señor. Mi alma sufre por mi familia que es conversa, y aún por mis hermanos que son livianos, tibios, porque en cualquier momento la Biblia dice que el tibio Dios lo vomitará a nosotros. Así que Dios nos ayude, el Señor nos haga conciencia en nuestra vida. Cristo viene pronto, el más rato no lo sabemos, hermanos, y pongámonos en la brecha. Amemos al Señor con todo el corazón, hagamos la labor que Dios nos enseña. No es mucho lo que Dios pide de nosotros, y Él tiene todos los recursos, tiene todas las armas. El que no está armado porque no busca a Dios, el que no está armado porque no se ha bautizado. En su palabra están todas las armas que Dios entrega: la oración, el ayuno, todas esas son armas que Dios, la autoridad para poder reprender, para poder que haya liberaciones. Yo pienso que si entrara un endemoniado acá no hallaríamos que hacer. 1 o 2 te dirían lo que nos haríamos, y los demás se estarían arrancando, porque que un endemoniado esté dentro de un lugar es tremendo. Quieren violencia y Dios nos ayuda. El Señor abre misericordia y nos da conciencia en nuestra vida, mi amado, para ponerlos en la brecha, en el camino por el cual Dios nos hace nada. El Señor le bendiga, le guarde, y vamos a orar por la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a someternos a tu palabra para que el diablo huya de nosotros. A veces el enemigo está en nuestros propios hogares, Señor. Muchas veces reclamamos y no nos damos cuenta que nosotros tenemos las culpas.